acerca de cosas importantes, acerca de los ministerios. El buen pastor se identifica por aquel que cuida las ovejas, pero el que no es el buen pastor tiene intereses personales. Y ahora vamos a ver otra ilustración acerca de Cristo. En el domingo pasado veíamos que el redil se identifica con los judíos, donde se desecha a las ovejas que entran al redil. Estuvimos hablando de un hombre ciego que fue sacado del templo de Dios. Fue sacado del templo solamente por ser seguidor de Jesucristo. Qué colmo, ¿verdad? La gente buscando a Cristo y lejos de encontrar a gente que lo lleve hacia Cristo por medio de la palabra, hay gente que vota a la gente interesada. Entonces, ahora vamos a tener una ilustración acerca de Cristo, una ilustración más. Y en el versículo 7 en adelante, pues encontramos esa otra ilustración. Dice el versículo 7: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora entonces la ilustración ahora no es en el estudio anterior vimos a Jesús como el pastor que entra por la puerta del redil, el portero lo deja entrar y las ovejas lo reconocen. Ahora la cosa es diferente. Ahora Jesús dice: yo soy la puerta. Porque los rediles allá en el tiempo de Jesús, y todavía no sé si se fijaron aquí en un himno, que había una ilustración de un redil, un cerco de piedras, pero que no tiene puertas. Es decir, un cerco de piedras y con una sola entrada. Y esa sola entrada, bueno, no, en este tiempo lo que nosotros hacemos es que en las entradas lo que hacemos es poner puertas y asegurarlas, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús, allí el de la puerta era el pastor. Es decir, que en esa abertura, en esa entrada, Jesús nos ilustra que el pastor se recostaba en la entrada del redil, y si alguien tenía que entrar, tenía que pasar sobre él. Es decir, por eso es interesante, ¿verdad?, la ilustración que nos va a mostrar el Señor hoy en esta mañana. Una ilustración muy buena para aquellos que no son salvos, y una ilustración muy buena también para los que son salvos, porque algunos todavía dudan de cómo fue que me salvé. Bueno, aquí este pasaje nos va a mostrar cómo, ¿verdad? Cómo es que la gente se salva. Y fíjense que Jesús dice, bueno, en este versículo: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la puerta, y por mí tienen que pasar las ovejas, por esa entrada, por esa puerta. Ahora entonces, hermano, vemos esta puerta. ¿Cuál es? ¿A qué le decimos puerta nosotros? Fijémonos aquí en los huecos de este templo. ¿A qué le decimos puerta? ¿Al hueco o al objeto que tenemos ahí para tapar el hueco? El objeto que tenemos para tapar el hueco, a eso le decimos puerta. Entonces, para poder
¿qué tendríamos que hacer? Abrir la puerta. Entonces la ilustración que tenemos aquí es que los judíos estaban cerrando la puerta para que la gente no se salvara y no pasaran por ahí. Pero viene Jesús y dice: yo soy la puerta por donde las ovejas pasan para que se salven. Ahora, la ilustración que estaba enfocada hacia los judíos, pero aquí en este pasaje tenemos también la ilustración enfocada a los gentiles. La ilustración enfocada, Jesús veía a los judíos como las ovejitas. Pero ahora en este pasaje no solamente los judíos, sino también los gentiles, y lo vamos a ver más adelante. En el versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿De quién está hablando? Bueno, aquí tenemos la ilustración de los falsos pastores del tiempo de Israel. Bueno, pastores de carne y hueso, pensantes, es decir, que tomaban decisiones, pero que el problema era que sus decisiones más las enfocaban a sí mismos y no hacia las ovejitas. Veíamos en la predicación anterior que el pastor debía de estar enfocado en las ovejitas y en el cuidado de ellas. Debía de estar enfocado en alimentarlas, debía de estar enfocado en cuidarlas, en protegerlas, debía de tener el cuidado de llevarlas al brevadero para que tomaran agua, debía de estar enfocado, bueno, en ir a rescatarla que se había perdido. Tenía que estar enfocado en todas esas cosas, pero estos no estaban enfocados en eso. Y hoy día tenemos el mismo problema. La mayoría de pastores están enfocados en sí mismos y dar no sé qué, ¿verdad? Que a veces los pastores están más enfocados en cuánto van a ganar. La iglesia debe tener cuidado del pastor, hermano. Sí, debe de tener cuidado del pastor, porque la Biblia dice que la iglesia debe de velar por el pastor también. Pero la mayoría de pastores están pensando en cuánto gano, cuál es mi salario. La mayoría de pastores están pensando. Y si me dijeran a mí: hermano, tenemos la oportunidad de que usted se vaya para otra iglesia, entonces, ¿cuáles serían mis preguntas como pastor? Como pastor, yo estaría enfocado en cuánto voy a ganar. No, eso no debería ser el enfoque. Pero hay pastores que dicen: no, si me ofrecen unos $500 más, me voy para otra iglesia, pues, ¿verdad? Y yo lo he escuchado de la boca de algunos pastores. Bueno, ese pastor gana $900. Le celebran el cumpleaños, le celebran el día del pastor, le celebran el cumpleaños a la esposa, le celebran el cumpleaños a los hijos. Y hay una comisión especial solo para el cuidado del pastor. Pero yo le oí de sus labios que dijo: no, si me dan unos 500 más, yo me podría ir para otra iglesia. Ajá, gana 900 más 500, sería 1400. Pero yo como pastor, en esta iglesia, si alguien me dijera: vas a ganar más allá, dejar a los hermanitos, no aceptaría. Y se fijan que yo nunca les hablo de salario a ustedes. Un día voy a tener un salario mayor que el que tengo, hasta que un iluminado de ustedes diga: no, paguémosle más al pastor.
pero va a salir de ustedes. El pastorado no es para hacer dinero, sino para cuidar del rebaño, alimentar al rebaño. Y cuando les hablo de cuidar al rebaño, es tener el cuidado en todas las áreas. Ahí pasamos orando por cada creyente en esta iglesia. No somos muchos los que venimos para el culto de oración, pero personalmente, aparte del culto de oración, yo tengo que orar por todas las ovejitas, personalmente, porque eso me manda la Biblia. Aunque no tuviéramos culto de oración, yo tendría que orar por cada uno de ustedes. Eso me manda la Biblia. Tendría que ver cuáles son las necesidades espirituales que como creyentes ustedes tienen. Por eso aquí tratamos de darle alimento bueno a las ovejitas, ¿verdad? A través de la palabra. Todos los que predicamos estamos en sintonía, tratando de llevar ese mensaje esencial a la necesidad suya, pero no es un mensaje de mentira ni falso, es un mensaje verdadero. Porque el verdadero alimento es la sana doctrina. Ahora entonces vemos aquí que en el versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Y miren, ahí andaban detrás de Jesús un grupo de fariseos que ya le habían dicho que era pecador. Y en este pasaje van a decir: demonio tiene. O sea que tenían un concepto equivocado acerca del Mesías. Tenían un concepto equivocado, no era el correcto. Y él dice en el versículo 8, el versículo 9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. 3 propósitos presenta este versículo. Jesús era la entrada para judíos y para gentiles. Era el medio de salvación para los judíos y para gentiles. El que entre por mí será salvo. Es decir, en otra, y hermano, ¿y cómo vamos a entrar a través del... vamos a pasar encima de Jesús? ¿O cómo vamos a pasar el cuerpo de Jesús? Es que no se trata de eso. El que por mí entra, a través de qué se entra por Jesús, hermano, a través de que creer y confiar en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de confiar en Él que se entra. No hay otro medio de salvación. La gente se inventa una cosa, se inventa otra, y los pastores en este tiempo están inventando nuevas modas. Se le llama moda, ¿verdad? A lo nuevo. Modas cristianas, religiosas, pero no le estoy hablando de ropa, sino de movimientos religiosos que tratan de hacer una y otra cosa, tratando de motivar a las multitudes para que se congreguen y se reúnan en las iglesias, pero de una manera en que no van a ser bien atendidos, sino más bien van a ser maltratados y van a tener cargas pesadas que llevar. Y a algunos les gusta eso, ¿verdad? Por ejemplo, hablando con el hermano que fue a Honduras, encontró una moda allá. ¿Y cuál es la moda que encontró? Hay un pastor allá en Honduras que los creyentes, las ovejitas, tienen que decirle:
papá al pastor. Le tienen que decir papá. Miren, díganme papá. Díganme papá. ¿A quién, en lugar de quién está ocupando, hermano? En lugar de Dios. ¿A quién debemos decirle padre nada más? Dice la Biblia. A Dios. Y fariseos hipócritas, le dijo Jesús. Fariseos hipócritas que, bueno, toman la posición de Dios, ¿verdad? A ninguno le llamen padre, dijo Jesús, solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este hombre quiere que le digan papá, y al que no le dice papá, lo pone en disciplina, en la banca roja aquí al frente, para que todos lo miren. Pero aquí no tenemos banca roja, gracias a Dios, ¿verdad? Le pone disciplina. ¿Por qué no me dijiste papá? Qué desgracia en el mundo, ¿verdad? Y mucha gente siguiéndolo. Como hablábamos el domingo pasado, en lugar de comer buenos pastos, comiendo la tristeza, ¿verdad? De allá de mi pueblo, la tristeza. Ahora entonces, y es decir, esas modas han cambiado la verdad de la palabra de Dios. Fíjense que dice Jesús, lo primero que dice, entrarán por mí. Es decir, la entrada a la salvación es a través de Cristo. No hay otro modo. No hay otro modo de entrar a través de otras formas. Si leemos los versículos de la Biblia y con respecto a la salvación, solamente vamos a encontrar una manera de entrar. Decía una ancianita, ¿verdad? A la otra vez, y usted le digo, ¿ya ha escuchado el Evangelio? No, me dice. Bueno, ¿y quiere que le muestre qué es el Evangelio? Mira, me dijo, no perdas el tiempo, me dijo, ya estoy viejita, me dijo. Y solamente, yo sé que solamente de una manera se va al cielo. Ustedes han inventado un montón de cosas, pero solo de una manera. Gracias a Dios, dije yo, que solo entiende que una manera hay para ir al cielo. Entonces, pero yo pensé que ella creía que Jesucristo era la única entrada al cielo, ¿verdad? No, me dijo, el que no va a Roma no es alma, me dijo. Ay, Dios, dije yo, ¿verdad? El que no va a Roma. ¿Y usted cuándo se va a salvar entonces? Que nunca me dijo. ¿Por qué? No tengo Cristo para ir allá. Entonces, una salvación falsa. Hermanos, hay mucha gente que será engañado de tal manera que Jesús acusó a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Les dijo, fariseos hipócritas, que van hasta el fin del mundo a ser prosélitos, pero los hacen 2 veces hijos del diablo. Así que hay gente que se rebusca predicando, ¿verdad? Tratando de ganar adeptos para que vayan a la iglesia, pero les dicen mentiras. En lugar de llevarlos al cielo, se los llevan al infierno. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Los tiempos que hemos llegado, que la gente en lugar de ser salva, está yéndose para el infierno. Y Jesús dijo, bueno, aquí Jesús está apropiando, despersonalizando la entrada al cielo. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay otra manera de ser salvo. El que por mí entrare. Ahora entonces, aquí no hay tales de nada, de otra cosa, de guardar los mandamientos para salvarse. No hay tales de salvarse a través de hacer una oración. Venga conmigo, vamos a hacer la oración del pecador para que usted sea salvo. No hay tales. Nadie se puede salvar por una oración. No hay una base bíblica que diga que se haga una oración para salvarse. No hay. Es más, la Biblia solamente habla del sacrificio de Cristo para la salvación. No hay otra manera. Y por eso es que en este día celebramos la comunión, porque sabemos que ese sacrificio es el sacrificio que lleva a la vida eterna.
Ahora entonces, vemos aquí en el versículo también, él dice, y entrará y saldrá, entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá. La puerta, hermanos, queda. ¿Por qué en este tiempo casi siempre mantenemos la puerta cerrada? ¿Por qué? ¿Qué nos da la puerta para mantenerla cerrada? ¿Por qué la mantenemos cerrada la puerta? Porque nos da seguridad. Nos da seguridad. Bueno, una puerta abierta y ya vemos a la que hay una cosa de afuera, inmediatamente la gente corre y ¿qué es lo que hace? A cerrar la puerta. Ya con una puerta cerrada hay menos peligro. Ahora, pero Jesús dice, entra y sale y hay pastos. Ahora entonces, hermanos, en el Salmo 23, es un salmo de 6 versículos, pero que Jesús, que Dios, el salmista, mostró a través de ese salmo que Dios es el buen pastor. Ahora, pero Jesucristo y Dios son el mismo pastor, hermano. Claro. Entonces, vemos que en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso de nada me faltará, ¿qué es lo que da? Pues da seguridad. ¿Por qué? ¿Por cuál de dos cosas es la preocupación de la mayoría de seres humanos? La gente se preocupa por dos cosas que le dan seguridad. Si usted tiene comida, se siente seguro, y si tiene agua también. El agua es vital para la vida. Y dice allá en el Salmo 23, versículo 2, dice que en lugar de delicados pastos me hará descansar. Significa que en ese lugar de delicados pastos, ¿de qué es que está hablando, pues? Aquí está hablando de la palabra de Dios que le da seguridad a un creyente. La palabra de Dios. Es decir, te voy a pastorear en delicados pastos. No es cualquier pasto. No es cualquier pasto. Pero aparecen día tras día, religiones tras religiones, predicando locuras que no dan nada. No tienen nada que ver con los delicados pastos de Dios. Y estaba hablando, el hermano que fue a Honduras, hablando también de que la gente sembraba toda cualquier cosa, ¿verdad? El hermano de él dice que estaba quedando pobre porque es carpintero. Y todos los muebles que hacía, sembraba un mueble ahí. Sembraba, pero la forma de sembrar es que, en otras palabras, donaba el mueble para que lo vendiera ahí en la iglesia. Ahora entonces, ¿de dónde se ha inventado eso? Ahora entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de alimentarnos con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da seguridad. Jeremías capítulo 17, versículo, me parece que desde el 5 en adelante, dice que maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza o brazos, ¿verdad? Ahí dice su carne. Por ese tipo de personas. Hermanos, nosotros no debemos de confiar en hombres. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. ¿Nos va a mentir Dios? No, porque la palabra de Dios dice que Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que mienta.
Ahora entonces significa que Dios siempre nos ha dicho la verdad. Y la palabra de Dios, delicados pastos, son aquellas verdades que van a servir al creyente para tener una confianza plena y descanso en el Señor. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios no es para mantener cargado a la gente. No es para mantener cargado con una carga pesada en los hombros a la gente. Entonces, este versículo dice: y hallará pastos. Y esos pastos, hermanos, para nosotros es la palabra de Dios. Y qué tristeza da, ¿verdad?, en los medios de comunicación oyendo mensajes que no le llevan descanso a la gente, sino que de eso le ponen cargas. Es más, Jesús le dijo a los fariseos: cargas que ni sus padres ni ustedes pueden llevar, pero les gusta ponerle carga a la gente. Ahora entonces, dice el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora entonces, hermanos, el que no es el verdadero pastor, el que cuida las ovejas, dice que vino para matar, hurtar y destruir. Satanás, a través de los falsos predicadores, falsos maestros, está metiendo sutilmente doctrinas falsas para matar a la gente. Matar, hurtar y destruir. Ahora entonces, matar, hurtar y destruir. Bueno, el principio intermedio ahí: matar, hurtar, destruir. Se ve eso hoy día, hermanos, en la vida de las iglesias. Sí. Hay gente que ya no quiere volver a una iglesia porque lo mataron espiritualmente. Fuimos a evangelizar a una señora y ella dijo: yo entiendo todo lo que ustedes han hablado, está bonito, pero yo ya no tengo oportunidades. ¿Y por qué? Porque yo cometí un pecado y ese pecado me ha llevado al infierno. Yo, cuando muera, no voy a ir al cielo, voy a ir al infierno. Y le pregunto: ¿y usted es creyente? Sí, soy creyente, pero ya el pastor me dijo que voy a ir al infierno. Hermanos, ¿cuántos pecados son perdonados en esta vida? Y hasta el pecado del adulterio, de la fornicación, el homicidio. Porque algunos piensan que ese tipo de pecados no son perdonados. Y esta mujer decía: no, yo cometí un pecado y ese pecado no es perdonado, y por eso el pastor me dijo que yo ya estoy en el infierno. Hermanos, dice en Colosenses capítulo 2, verso 13, que Cristo murió por todos los pecados. Y la palabra todo significa todos los pecados. Entonces no hay ningún pecado que no sea perdonado. Ahora entonces, vemos aquí que Satanás, a través de las falsas religiones, está matando gente. Y algunos son creyentes y van a ir al cielo y se van a llevar la gran sorpresa que pensaban que iban a ir al infierno por la mala interpretación de la Biblia y la influencia de otros en sus mentes, porque les dijeron mentiras, no le dijeron la verdad. Ahora entonces, y hermanos, y ese deseo de Dios que nosotros andemos en este tipo de pecados, pues claro que no. Pero se puede dar el caso que una persona pueda caer en un pecado, ¿verdad? El deseo de Dios es que no pequemos. Así lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1 y 2.
Ahora entonces, pero se da la casualidad que por la debilidad humana y por la vieja naturaleza, todavía los creyentes pueden caer en cualquier pecado. Ahora entonces, y alguien me podría decir, hermano, pero ¿dónde está en la Biblia que si un creyente le mata, siempre sigue siendo salvo? Pues tenemos un ejemplo. ¿Quién se mató, hermano, y era creyente? Saúl. Le dijo al escudero Saúl, matame, le dijo Saúl al escudero. No, le dice el escudero, yo no puedo matar al ungido de Dios. Entonces Saúl agarra la espada, se la metió en el estómago y se dejó ir con todo. Y se mató, para no caer en manos de los enemigos. Ahora, ¿pero es algo Saúl? Claro que sí. ¿Y quién lo dice? Bueno, el profeta, ¿verdad? Ya había profetizado y dice, vas a morir en manos de tus enemigos, pero vas a estar donde yo estoy, dijo el profeta Elías. Ahora entonces, ¿y dónde estaba Elías? En el cielo, en la presencia del Señor. Entonces quiere decir que Saúl, ¿para dónde iba? Pues para el cielo también. Entonces, pero no es lo recomendable que un ser humano se quite la vida, ¿no? Máximo si es creyente. Ahora entonces, vemos aquí, dice el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, hermano, y esto nosotros como creyentes lo entendemos claramente. ¿Quién tenía que ir a la cruz, hermanos? ¿Nosotros o Cristo? Nosotros. Éramos los pecadores, los que merecíamos estar en la cruz, ahí clavados en la cruz. Pero dice que este buen pastor su vida dio por las ovejas. Y lo dio de una manera excelente, hermanos, que no cabía ninguna duda de este sacrificio. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 19, verso 30 del Evangelio de Juan? Capítulo 19, versículo 30 de Juan. Él dice, consumado. La palabra consumado significaba que el trabajo había sido terminado, que la muerte de él había logrado el objetivo, que era salvar al pecador. Entonces vemos claramente que él dice, mi vida doy por las ovejas, nadie más. Fíjense que en este mundo, bueno, si les pidieran morir ustedes, ¿por qué murieran? Si les pidieran morir por los pecadores, ¿murieran ustedes por otros pecadores? No, algunos se atreverían a decir, no, yo por algunos podemos tal vez, pero por otros malos no. ¿Moriría usted por un violador? Si le dijeran, tenés que morir por este violador clavado en la cruz, ¿moriría usted? Muchos lo pensarían, ¿verdad? Dirían, no. Pero, más sin embargo, Jesús murió por todos, por todos. Por toda la raza humana, por todo tipo de pecadores, murió Él. Así lo dice la palabra. Y hemos estado estudiando Gálatas. Y allí en Gálatas capítulo 1, versículo 4, miren lo que dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6,
Vamos a 1 Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice el versículo 6: el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por cuánto murió Cristo, hermano? Por todos, por todos. Entonces significa que la muerte de Cristo, bueno, la muerte de Cristo fue una muerte por toda la raza humana, incluyéndolo a ustedes y incluyéndolo a mí y a todos los pecadores del mundo. Ahora entonces, y ya para ir terminando, vamos a Juan otra vez. Y él dice: mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Bueno, entonces, dice, bueno, el asalariado no tiene cuidado de las ovejas. Es que el asalariado está pensando en él, no está pensando en los demás. Entonces, me contaban la historia de la primera iglesia bautista de Santa Ana, que ha pasado una iglesia que era una iglesia quizás dentro de los bautistas era una de las iglesias mejores, ¿verdad? Con una doctrina buena, digamos una doctrina conservadora. Pero a partir de que se murió el pastor que ellos habían tenido siempre y que tenía cuidado de esa iglesia, empezaron a contratar pastor, y el primer pastor que trajeron fue de Guatemala, y lo trajeron un pastor pentecostal. Y resulta que ese pastor arruinó todo. Les cambió la norma de culto, les cambió todo. Pero no solamente eso, sino que se llevó un montón de dinero de la iglesia, fue para Guatemala. Los ahorros de la iglesia se los llevó. Entonces esa iglesia fue tan afectada, ¿verdad?, a partir de haber contratado un pastor diferente a los pastores que ellos habían tenido, ¿verdad? Entonces vemos, no, el interés era el dinero, ¿verdad? Entonces vemos aquí, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado huye y no le importan las ovejas. Y vamos a terminar en el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Entonces, hermanos, aprendamos a identificar a nuestro pastor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo lo podemos identificar? Bueno, la Biblia dice que el pastor es Jesucristo. Amén, hermano. Y el que sigue a Jesucristo está tras el buen pastor. Entonces, démosle gloria al Señor por ese pastor que tenemos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brindan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad.
darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.